estábamos viendo fuerza elástica. Sí, algo por ahí. Me parece que alguien tiene muteado. Entonces, si este es el origen x igual a 0, sí, a ver. Un segundito. Que tengo, me parece que soy yo. Entonces, si esto es x igual a 0, si estamos en los x positivos, la fuerza es negativa, vuelve hacia el equilibrio, y si estamos en los x negativos, la fuerza es positiva, y va en esta dirección la fuerza. O sea que es una fuerza que siempre intenta llevar el objeto a x igual a 0. Y entonces, bueno, poniendo que fuerza es masa por aceleración, habíamos encontrado cuál es la ecuación que tenemos que resolver, y era pasando esto y recordando que A es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo 2 veces, habíamos encontrado que esta era la ecuación, que la ley de Newton aplicada a esta fuerza nos daba esta ecuación diferencial, y les dije que como K sobre M aparece todo el tiempo en las fórmulas, íbamos a definir omega cuadrado como K sobre M para no estar arrastrando el K sobre M todo el tiempo, y entonces esta ecuación diferencial se transforma en derivada segunda de x respecto a este 2 veces, más omega cuadrado por x igual a 0, y nuestro problema era encontrar las funciones x de t que satisfacían esta ecuación diferencial, y que son los movimientos posibles correspondientes a un objeto que está bajo la fuerza elástica. Para ponerlos en perspectiva de cuán importante es este tema, esta ecuación y este planteo va muchísimo más allá en física que un simple resorte. Y acá me hice una listita para ir avisándoles desde dónde van a volver a encontrar esta ecuación diferencial, y por lo tanto automáticamente las soluciones que hoy vamos a encontrar, cómo se aplican a otras ramas de la física, donde van a volver a encontrar esto en distintos ambientes completamente que no tienen nada que ver con la mecánica, con el resorte. Por ejemplo, en física 2 les va a aparecer esta ecuación cuando vean fluctuaciones electromagnéticas y fluctuaciones en medios elásticos, por ejemplo, fluctuaciones en el aire. Y las oscilaciones en el aire, por ejemplo, están dadas por esta ecuación, el aire oscila con esta ecuación, y eso lleva directamente, por ejemplo, a la física de los instrumentos musicales. Entonces, cuando uno dice las distintas notas de los instrumentos musicales corresponden a esta ecuación con distintos valores de omega. Y de hecho, cuando uno afina un instrumento o estira las cuerdas de un violín, lo que le está cambiando es el omega. Eso para física 2. En física 3 va a volver a aparecer esto en el área de circuitos eléctricos de corriente alterna, donde la corriente que va por un circuito en presencia de cosas que llaman capacitores, resistencias e inductancias, está de nuevo gobernada por las ecuaciones que vamos a ver hoy. Y en física 3 le van a decir, llegamos a esta ecuación, y no se la van a poner a resolver, decir, como vieron en física 1, la solución es tal. Y ahí en particular es importante entender que esta X no quiere decir ahora la posición de un cuerpo. Ahí, por ejemplo, la X es la corriente eléctrica, y este omega es algo que está relacionado con la capacidad, pero sigue siendo una ecuación exactamente de la misma forma, y automáticamente ustedes van a saber cómo es la corriente a partir de lo que vamos a resolver hoy. Eso, física 2 y física 3. Después, por ejemplo, otra cosa muy importante es, donde va a volver a aparecer esto, es en estructura 3, cuando vean física molecular. Las moléculas son conjuntos de átomos. Por ejemplo, la molécula de agua es un átomo de oxígeno con un hidrógeno y otro hidrógeno. Y esto es lo que se llamaría la posición de equilibrio, el equivalente a este cero de acá. Pero uno puede, por ejemplo, empujar este hidrógeno para adentro, y entonces este hidrógeno va a empezar a oscilar
va a tener una fuerza, perdón, si yo lo empujo este hidrógeno para adentro, va a tratar de volver a su posición de equilibrio, y si lo estiro, va a tratar de volver a su posición de equilibrio. Entonces, si, por supuesto que esto no es el equivalente a tener un cuerpo, un cuerpo... El resortecito. No es como el resortecito que les estiré, que les mostré ayer, no se puede estirar una molécula con un resortecito, pero para estirar la molécula sí se puede empujar este hidrógeno, tirarle este hidrógeno, y eso se hace con luz. Entonces, el equivalente a esta unión, que es un resorte en física molecular, y el equivalente a tirarlo o comprimirlo, es iluminar la molécula. Y entonces uno puede que, por ejemplo, hay un ángulo θ entre los dos, y entonces uno puede hacer, esta es la posición de equilibrio, uno puede estirar el hidrógeno o empujarlo, o uno puede, por ejemplo, juntarlos, y entonces ellos tratan de separarse volviendo al equilibrio. Todas las oscilaciones en las moléculas están de nuevo gobernadas por las ecuaciones que vamos a ver hoy, y eso está relacionado con propiedades muy importantes de las moléculas, algunas de las cuales les voy a mencionar para el final o probablemente la clase que viene. Después también se lo van a encontrar en estructura 2, en sólidos. Cuando uno estudia las propiedades de sólidos, una cosa muy importante es la transmisión de información en el sólido, lo que se llaman fonones. No se preocupen lo que son fonones, pero de nuevo cuando uno escribe la ecuación para los fonones en un sólido, se vuelve a encontrar con las ecuaciones del oscilador que les estoy contando ahora. Así que bueno, ahí le conté cosas de física 2, física 3, estructura 2, estructura 3. Me olvidaba una importante, que la van a ver en cuántica, que uno, incluso cuando uno mira un átomo, el átomo a su vez tiene una estructura interna, que es un núcleo y electrones que dan vuelta, y esos electrones les puede pasar cosas similares a esto, o sea, uno los puede sacar de la posición de equilibrio y oscilan de nuevo con ecuaciones como esta. Y, de hecho, ¿se acuerdan que les conté cuando les estábamos contando cómo se mide, qué es el tiempo, y que al principio se medía el tiempo con cosas que son, que oscilan, que se repiten, como la vuelta de la Tierra alrededor de sí misma? Bueno, las oscilaciones adentro de la molécula de cesio, que están gobernadas por esta ecuación, son los que se usa hoy como el patrón del segundo. O sea, detrás de esto, y ya lo van a ver, la definición del patrón de tiempo también está dentro del uso de esta ecuación dentro de física atómica, o sea, lo que pasa dentro del átomo, no de la molécula. Y eso lo van a ver con más detalle, porque lo van a ver en serio en cuántica. Entonces, con eso es para que le tengan respeto a esta ecuación y sepan que va a estar apareciendo todo el tiempo. Bueno, entonces, lo que les mostré la vez pasada, que esta es una ecuación lineal. Eso es lo que quería decir, que si teníamos una cierta solución U de t y una cierta solución B de t, entonces, una combinación lineal de estas dos, o sea, A por U de t más B por V de t, una combinación lineal es solución para todo A y para todo B. Bien. Eso quería decir que es lineal. Y en particular, entonces, les conté que en el caso de la ecuación diferencial, como acá la derivada más grande que hay es la derivada segunda, esto se llama una ecuación diferencial de segundo orden, y la aparición de dos constantes está directamente relacionada con el hecho de que esta es de segundo orden. Si esta fuera de quinto orden, aparecerían 5 constantes, luego vamos a ver como una descripción matemática, un ejemplo más complicado. Bien. Ahora bien, volvamos entonces sigue estando el problema de que tengo que encontrar dos soluciones, y con esas sé que encontré todas. Pero ¿cómo hago para encontrar esas soluciones? Bueno, hay una receta formal, pero la quiero motivar de la siguiente manera. Entonces, recuerden que si yo tengo que x de t... Profesor, t... Escucho, ¿qué pasó? se le está cortando mucho la transmisión. Sí, de hecho en este momento quedó... Es verdad. ¿La voz también o solamente la imagen? Ambas. La voz entrecorta. Sí, no puedo hacer mucho al respecto. Ahora mismo la imagen parece congelada. Y la imagen está congelada, eso es cierto. La imagen está congelada. Pero la voz se escucha bien. Ok, la imagen ya sé por qué. Fíjate de parar de compartir y volver. ¿Ya está bien la imagen?
Sí, ahí se ve bien. Bien, esto sí, gracias que lo dijeron, porque se cortó. Respecto a la voz, voy a tratar de hablar un poco más despacio, pero no hay mucho que pueda hacer. Qué sé yo. Les aseguro que el internet lo pagué, pero bueno. Igual interrúmpanme de nuevo, se colgó, se había colgado en efecto la imagen, eso tuve que restartearlo. Lo que estamos discutiendo es que la solución más general era una combinación lineal de dos ecuaciones, pero estas dos ecuaciones, que las podríamos pensar como la base del espacio de soluciones, había que encontrarlas. Y si bien hay una forma general de encontrarlas, que la voy a mencionar luego, la quiero motivar de la siguiente manera. Si x de t yo lo tomo como e a la alfa t, la derivada de x respecto del tiempo es alfa por e a la alfa t, o sea, es igual a alfa por x. Y la derivada segunda de x respecto del tiempo vuelve a bajar esta alfa, alfa cuadrado por e a la alfa t, y esto es igual a alfa cuadrado por x. Recuerden que e a la alfa es x. Ahora, la ecuación que estamos resolviendo acá es exactamente de esa forma, porque lo que tengo, la voy a reescribir pasando esto del otro lado, esta de acá, pasando del otro lado, lo que yo tengo es que la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces es igual a menos omega cuadrado x. O sea, esta ecuación, en este caso simple de ecuación, me está diciendo, pues ya la vamos a ir complicando, lo que me está diciendo es que la derivada segunda de x respecto al tiempo es una constante por x, pero nosotros ya sabemos cuál es una función cuya derivada segunda es una constante por x. Es justamente el e a la alfa t, donde lo único que hay que averiguar es cuál es el alfa. O sea, pedir que la x de t, pedir que resuelva esta ecuación diferencial, quiere decir pedir que su derivada segunda sea proporcional a sí misma, y nosotros sabemos cuál es la función cuya derivada segunda es proporcional a sí misma. Entonces, lo que vamos a justamente es buscar unas soluciones de la forma e a la alfa t, sabiendo que lo que tenemos que encontrar es cuál es el alfa para que justo sea solución de esto. Pero que tiene que tener esta forma, la tiene que tener. Entonces, lo que hacemos es, en nuestra ecuación diferencial, la voy a volver a copiar, reemplazo x por e a la alfa t. Entonces, recordemos que, ¿se acuerdan? Yo a veces uso una notación, a veces otra, se las presentaron en la clase de problemas, la derivada respecto del tiempo se pone con un punto, entonces recordemos entonces que x punto de t es alfa por x, y x, dos puntos, derivada segunda respecto al tiempo, es alfa cuadrado por x, que es lo que tengo acá, que lo volví a escribir. Entonces, la derivada segunda, que es la que tengo acá, cuando reemplazo x por e a la alfa t, es alfa cuadrado por e a la alfa t, más omega cuadrado por x, que es e a la alfa t, igual a 0. O sea que agarré mi ecuación diferencial y reemplacé x de t por e a la alfa t y me dio esto. Sacando factor común e a la alfa t, me queda alfa cuadrado más omega cuadrado, y entonces la condición necesaria y suficiente para que e a la alfa t sea una solución es que se cumpla esto. Como e a la alfa t nunca puede ser 0, lo que tiene que ser 0 es lo que está entre paréntesis, y la ecuación entonces que me queda es alfa. La condición sobre alfa es que alfa cuadrado más omega cuadrado tiene que ser igual a 0. O sea que alfa cuadrado tiene que ser... ¿Podrías subir un poco la hoja? Sí, se está yendo la hoja, gracias. Que alfa cuadrado es menos omega cuadrado, pasando esto restando, o sea que alfa, raíz cuadrada de menos omega cuadrado, esto lo podemos escribir como menos 1 por omega cuadrado, la raíz de menos 1 es el número complejo i, la raíz de omega cuadrado es omega, perdón, me estoy olvidando una cosa. Entonces, la raíz cuadrada de... un segundito, sí, es i, la raíz de este es, está bien lo que está, es w, con lo cual me queda que alfa puede ser igual a más o menos i por omega.
O sea, este alfa al cuadrado, tomemos más o tomemos menos, cuando lo elevo al cuadrado, omega va al cuadrado y el i complejo al cuadrado va al menos. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que si planteamos una solución x de t de la forma e a la alfa t, que sabemos que tiene que tener esta forma porque esta es la función cuyas derivadas son iguales a la función, tenemos que, para que sea solución de mi ecuación diferencial, el alfa tiene que ser o más i omega o menos i omega. Por lo tanto, hemos encontrado dos soluciones. Una de las soluciones es x de t, reemplazo por la primera por e a la i omega t, y la segunda solución posible es e a la reemplazo alfa por menos i omega t. O sea que proponiendo una solución de este tipo, e a la alfa t, reemplazando la ecuación diferencial, encontramos dos soluciones posibles. Que la llamé x de t, pero debería Una haberla pregunta. llamado, disculpen, u de t, y esta le debería haber llamado b de t, u de t y b de t. Una pregunta. Sí, entonces, finalmente lo que tenemos es que lo que hemos encontrado, que la solución es de la forma, un segundito, de la forma a por e a la i omega t más b por e a la menos i omega t. Porque hemos encontrado dos soluciones y sabemos que la combinación lineal lo es. Lo extraño aquí es, ¿pero cómo? X de t es la posición de un móvil en la recta real. ¿Qué hacen estos complejos acá? Y eso es lo que vamos a contestar, a lo que seguimos después de una pregunta que había por ahí. Sí, pregunta. Sí, no me quedó muy claro qué pasó con el e a la alfa t, porque estaba multiplicando a alfa al cuadrado más omega al cuadrado y no sé qué pasó ahí. Sí, no sé en dónde estás en la hoja, pero yo lo que hice fue, agarré la ecuación diferencial esta, que está acá, y reemplacé x de t igual a e a la alfa t, lo reemplacé en esta ecuación. Al reemplazarla, me quedo que la derivada segunda de alfa d es alfa cuadrado por e alfa t, y omega cuadrado y x es e a la alfa t. Y lo que encontré, lo que despejé entonces, que para que esto sea solución de esta ecuación diferencial, la condición necesaria y suficiente es que alfa cuadrado más omega cuadrado sea igual a 0. ¿Tu pregunta está después o antes de esto? Ah, no, sí, ya entendí la pregunta. Entonces, Ya me lo respondieron. repitiendo, proponiendo una solución e a la alfa t y reemplazándola en la ecuación diferencial, vemos que en efecto esto es solución, sí, solo sí, alfa cumple la condición de que alfa cuadrado más omega cuadrado es igual a 0. Pero esto lo sabemos despejar, y la respuesta de esto, que es una ecuación de segundo orden, es que alfa sea más i omega o menos i omega. Por lo tanto, hay dos soluciones posibles aquí. Una con alfa igual a i omega, que la puse acá, y otra, que la vuelvo a repetir como e a la alfa t, con alfa igual a menos i omega, que es e a la menos i omega t. Y entonces resulta que encontré dos soluciones, esta y esta. Si ustedes toman esta solución y la reemplazan en la ecuación diferencial, van a ver que la resuelve. Y si toman la segunda, van a ver que también la resuelve. Profe, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Dale. ¿Por qué omega es K sobre M? No, ¿Así no, lo no. definiste vos? No. No, eso. Entonces, omega no es K sobre M. K sobre M es una combinación que aparece todo el tiempo. Entonces, en vez de tener este K sobre M y todo el tiempo poner K sobre M, lo reemplazo por una única. Entonces, defino, vamos a poner 3 rayitas, defino, en vez de km, a omega cuadrado. Omega no es que es omega K sobre M. En vez de poner K sobre M, a eso lo llamo omega cuadrado. Y donde omega no es nada, salvo K sobre M. Fíjate que Ok, no es que es eso lo que hace es que velocidad en vez de angular, estar arrastrando un numerito K por ahí y un numerito M por ahí, lo que tengo es un omega. Después, al final, cuando uno quiere hacer cuentas, tiene que volver y decir, ¿y cuánto vale omega? Omega es raíz de K sobre M. Está bien, pero no es velocidad angular. Bueno, no es velocidad angular, pero vamos a ver que tiene una relación con velocidad angular que hace que el nombre omega es razonable. Pero acá no hay movimiento circular.
Ok, y puede ser que en los otros campos en donde esto va a aparecer también omega sea otra cosa, Va a ser sea otra cosa, otro... completamente, va a ser otra cosa. Omega va a ser, por ejemplo, un cociente de capacidad y resistencia, o capacidad y inductancia, por ejemplo. Sí, totalmente. Ok, gracias. O sea, en otros campos, X va a ser otra cosa, no va a ser la posición de un resorte, y omega va a ser otra cosa. Pero esto puede ser, pero va a seguir teniendo la misma forma, solo que las letras van a ser distintas. Ok, gracias. Resumiendo, esta es la ecuación diferencial. Definí omega cuadrado para simplificar la notación como K sobre M, y me quedó esta solución, ecuación, y lo que me encontré es que había dos soluciones. E a la I omega t y E a la menos I omega t. Y una combinación lineal de ellas también es solución. Y donde no es que sacamos del aire probar E a la alfa t, sino que sabemos justamente que E a la alfa t es la función cuya derivada es igual a una constante por sí misma. Hago una pregunta. Dale. Que sea solución de la ecuación diferencial, ¿qué significaba a nivel físico? A nivel físico, justamente lo que quiere decir es lo siguiente. La fuerza elástica depende del tiempo, porque X depende del tiempo. Entonces uno se pregunta, si yo tengo un cuerpo de masa M, si yo tengo un resorte de constante K agarrado a un cuerpo de masa M, y lo pongo en la posición de equilibrio, se queda quieto. Si lo estiro de la posición de equilibrio, va a sentir una fuerza que va hacia X igual a 0, y si lo comprimo, una fuerza que va hacia al otro lado. La pregunta es, ok, ya sé ahora qué es lo que va a querer. Si yo estiro el resorte y le alejo la masa M del punto de agarre, va a ser una fuerza que vuelve. Si lo comprimo, va a ser una fuerza que vuelve al punto de equilibrio. Pero ¿cómo vuelve? ¿Vuelve con un movimiento uniforme? ¿Con qué tipo de movimiento? ¿Qué es lo que le pasa al X de t cuando hago una masa M y la agarro de un resorte K? La respuesta es, bueno, usar la ley de Newton. Más fuerza, que es masa por aceleración, es igual a la fuerza que estoy aplicando, que es menos K por X. Donde esta aceleración es la derivada de esta X respecto al tiempo. Por lo tanto, lo que me está diciendo esta ecuación, cuya solución es una X de t, cuando la solución X de t de esta ecuación me va a decir que si yo este cuerpo M lo alejo del equilibrio, si lo obtengo en el equilibrio se va a quedar quieto para siempre. Y si lo alejo, ese cuerpo se va a mover. ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo va a ser ese X en función del tiempo? Respuesta va a ser la X en función del tiempo, es la X de t que resuelve esta ecuación diferencial. Y solamente esta, porque esta ecuación diferencial es la expresión de la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, para el caso en el cual la fuerza es exclusivamente la de un resorte. Entonces, lo que significa esta ecuación diferencial es lo que sea solución de esta ecuación diferencial, que es X de t, van a ser los posibles movimientos que puede tener un cuerpo que está unido, un cuerpo de masa M, que está unido a un resorte de constante K, y que lo alejo de la posición de equilibrio. Perfecto. Va a tomar uno de esos movimientos, ¿no? ¿Qué quiere decir tomar? O sea, un cuerpo se aleja de su posición de equilibrio. Una de Por ahora las lo único que soluciones... encontramos es que cuando lo alejo de la posición de equilibrio, va a volver hacia ella. ¿De qué manera va a volver? Con una X de t que sea solución de esta ecuación. ¿Cuál es una X de t solución de esta ecuación? La estamos encontrando. Y encontramos que la solución la podemos escribir, que hay dos soluciones posibles, esta y esta. Si ustedes reemplazan esta ecuación a la I omega t en la ecuación diferencial, les va a dar que en efecto la resuelve. Si agarran la otra y la reemplazan acá, van a ver que la resuelve. Y por lo tanto sabemos que si esta es solución y esta es solución, lo que la acabo de encontrar con este razonamiento, cuando hago una combinación lineal de los dos, también es una solución. Eso es lo único que demostré hasta ahora. Lo único que el problema que tenemos es que esto no tiene mucho sentido, porque si las soluciones de esta ecuación eran los movimientos posibles de un resorte X en función del tiempo, ¿qué hace que el X sea complejo? El X no puede ser complejo. El X tiene que ser real, es una posición del cuerpo. Entonces, me falta todavía decir algo. Pero está perfecta la pregunta. El planteo es los posibles movimientos de una masa M agarrada con un resorte K son estos. Y solo estos, porque esta es la ley de Newton aplicado al caso de fuerza elástica. Y ahora tengo que entonces encontrar los movimientos posibles, quiere decir
encontrar las posibles soluciones de la ecuación diferencial. Los posibles movimientos de este cuerpo, que hay muchos movimientos posibles, van a ser solo aquellos que resuelvan esta ecuación diferencial. Y estamos encontrando esas soluciones. El problema ahora es matemático, y lo que encontramos es que la solución más general posible se escribe de esta manera. No hay otra que no se escriba de esta manera. Porque reemplazamos y encontramos que la solución era, la condición era que alfa cuadrado más omega cuadrado tiene que ser igual a 0, y eso quiere decir que alfa cuadrado tiene que ser igual a menos omega cuadrado, y eso quiere decir que alfa puede tomar dos valores, o más i omega o menos i omega. Entonces, reemplacé en e a la alfa t uno de los posibles valores de alfa, más i omega, y lo puse acá, y otro que es menos i omega, que lo puse acá. Recuerden que i al cuadrado es menos 1, por lo tanto, cuando yo elevo esto al cuadrado, el omega al cuadrado me da omega cuadrado, el i elevado al cuadrado me da el menos 1, y un más menos elevado al cuadrado me da más. Porque el más elevado al cuadrado es un más, y el menos elevado al cuadrado es un más. Por lo tanto, esto elevado al cuadrado me da que alfa cuadrado es menos omega cuadrado, que era justo la condición que me quedó de la ecuación diferencial. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en la respuesta pusiste a y b en vez de alfa al cuadrado y w al cuadrado? ¿Acá? Claro. Bueno, porque justamente lo que mostré es que la solución es e a la i omega t. Volvamos acá. ¿Te acordás que la clase pasada yo demostré que si yo encontraba una solución U o una solución B, una combinación lineal de los dos también era solución? Bueno, ya que encontré una U, una U es e a la i omega t, la otra B es e a la menos i omega t. Una combinación lineal de los dos es A por una más B por la otra, A por una más B por la otra. Sí. Profe, pero disculpe, ¿no tiene que ser condición que A y B sean iguales? Porque si ¿Que derivo A y B sean qué? iguales. ¿No tendría que ser una condición? ¿Este A y este B? Claro, porque yo en la última ecuación que escribió, en la de abajo de todo, si deriva la primera dos veces y se la suma y A y B no son iguales, no da 0 y no resuelve. Sí, claro que sí, totalmente, sin lugar a duda. Eso disculpame de revisar la cuenta, no me la pongo a hacer ahora porque si no me va a llevar demasiado. O sea, definitivamente, es más, nosotros mostramos que si U es solución y B es solución, A por U más B por B es solución. Como yo ya demostré que E a la I omega T es solución y demostré que E a la menos I omega T es solución, por lo tanto, una combinación lineal de los dos es solución. Seguro. Hacé la cuantita y vas a ver que cualquiera sea A y cualquiera sea B, esto es solución por el simple hecho de que uno es solución, de que esta es solución, y combinación lineal de soluciones es solución. ¿Ok? Sí, está bien. Revisá la cuenta, pero conceptualmente es lo que yo te dije. Lo que quiero enfatizar es el argumento. Entonces, lo que tenemos, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis matemático recordándole algo que seguramente tienen que saber y enseguida vuelvo a esta ecuación de nuevo. Ustedes saben que E a la I tita se escribe como coseno de tita más I seno de tita. Y que E a la menos I tita es coseno de tita, más, y acá es un menos I seno de tita. Repaso. Ahora, yo en particular, para tita, puedo elegir lo que quiero y puedo elegir tita igual a omega t. Entonces, esta ecuación las vuelvo a escribir, pero en vez de tita pongo omega t y me queda e a la i omega t es coseno de omega t más i seno de omega t. Y como reemplacé tita por omega t, ahora esto es e a la menos i omega t es igual a coseno de omega t menos i seno de omega t. Matemática. Si yo ahora sumo miembro a miembro estas dos ecuaciones, de este lado me queda e a la i omega t más e a la menos i omega t. Bueno, tendría que haber puesto acá, lo puse ahí, perdón. Y al sumar estas dos, este se va y acá me queda coseno de omega t.
Acá me estoy olvidando, me queda 2 coseno de omega t. Y si ahora, en vez de restar estas, en vez de sumarlas, las resto, e a la i omega t menos e a la menos i omega t, resto estas dos, el coseno menos el coseno se va, y el seno menos el seno queda 2 veces esto, me queda 2i seno de omega t. Disculpen que crucé las ecuaciones. Y por lo tanto, lo que llegamos es algo que me interesa, que es lo que yo quería llegar, es que coseno de omega t, pasando este 2 dividiendo, es igual a 1/2 de e a la i omega t, pasando el 2 dividiendo, más 1/2 de e a la menos i omega t. Y el seno de omega t, tengo que pasar el 2i dividiendo, es 1 sobre 2i e a la i omega t menos el 2i que pasé dividiendo, ahora la pregunta es, ¿y a mí qué? Bueno, si ustedes lo ven, esto que obtuve acá, que repasé acá, que no es más que una igualdad matemática, se parece enormemente a lo que teníamos acá como solución de la ecuación diferencial. Una combinación lineal de e a la i omega t y e a la menos i omega t. Una combinación lineal de estas dos con un a igual a 1/2 me da el coseno. Y otra combinación lineal con a y b, con a igual a 1 sobre 2i y b igual a 1 menos 1 sobre 2i, me da el seno. O sea, yo había mostrado que cualquier combinación lineal de estos es de solución, pero una particular combinación lineal es el coseno y una particular combinación lineal es el seno. Voy a volver a escribir lo que teníamos antes. Yo había dicho que cualquier solución x de t se podía escribir como a por e a la i omega. No, estoy quedando. Vamos a escribirlo acá abajo. Esto es simplemente reescribiendo lo que tenía en la hoja anterior para ponerlo todo junto. Entonces yo había mostrado, recuerden, que una combinación lineal de estos dos, esta solución y una combinación lineal lo es. Y ahora lo que muestro es, en particular, una particular combinación lineal es con a igual a 1/2 y con b igual a 1/2. Y ese es el coseno. Y otra particular combinación lineal es con a igual a 1 sobre 2i y con b igual a menos 1 sobre 2i. Y esa combinación lineal es el seno. Por lo tanto, en vez de utilizar e a la i omega t y en vez de utilizar como una de las soluciones, sí, lo voy a poner así, e a la i omega t, y como otra de las soluciones e a la menos i omega t, que lo había encontrado antes, en vez de estas voy a utilizar como soluciones coseno de omega t y seno de omega t. Porque coseno y seno son combinaciones lineales justo de estas dos. Entonces, de la misma manera que puedo poner cualquier solución como combinación de estas, la puedo poner como combinación de estas. Y lo que tengo entonces es que la solución más general, en vez de ponerla como A por esta más B por esta, la voy a poner como C por esta más D por esta, donde, así como A y B eran constantes arbitrarias, C y D son constantes arbitrarias. Y lo que me está diciendo es que cualquier solución del oscilador armónico es una combinación lineal de coseno de omega t y de seno de omega t, así como también era una combinación lineal de e a la i omega t y e a la menos i omega t. Los invito a ustedes a que esta ecuación x de t la reemplacen en la ecuación diferencial de partida y van a ver que en efecto es solución. Lo importante ahora no es que encontramos esta solución, sino que mostré que era la única solución posible. O sea, la solución más general posible es una combinación lineal de estas dos. Bien, entonces la clave aquí fue... Una pregunta. Dale. ¿Por qué e a la i omega t es el coseno de omega t? Solo me terminó de sacar. No, eso es lo que demostré acá. No demostré, les recordé que lo vieron. Esto de acá lo doy por conocido.
usando para θ igual a omega t, me quedó esto. Y sumando y restando, me quedó esto. Estas dos ecuaciones son iguales a esta. Y dividiendo por 2 o por 2i, me quedó esto. Entonces, esta es lo mismo que esta de acá. Cualquiera de las dos, si la conocían de antes, esta bien, pero esta la doy por conocida. Y esta implica esta. Que es lo que partí de acá y llegué acá. Por eso, pero Entonces, ¿cuál es la pregunta? Quizás no la entendí. yo lo que pregunto es lo de abajo, Esta, la llave de abajo, porque la i omega t es solamente coseno de omega t. no. El par e a la i omega t, e a la menos i omega t, ¿Y eso? lo reemplazo por el par coseno de omega t, seno de omega t. Porque coseno de omega t y seno de omega t son combinación lineal de estos dos. Ah, ok, O sea, ok. yo podría invertir esto, que de hecho lo tengo por acá. Acá lo que tengo es, con e a la i omega t y e a la menos i omega t, con una combinación lineal y con otra construyo coseno y seno. O al revés, volviendo para atrás, con una combinación lineal de coseno y seno y otra combinación reconstruyo los dos e a la i omega t. Entonces, puedo trabajar con este par o con este par. Este par es combinación lineal de estos dos, este par es combinación lineal de estos dos. Eso es lo que mostré acá. Entonces, en vez de tener una solución que era combinación lineal de estas dos, paso a tener una que es combinación lineal de estos dos, lo cual es válido porque puedo trabajar con este par o puedo trabajar con este par. Ah, ok. Bien. ¿Y por qué puso dos coeficientes más, C y D? ¿De dónde lo sacó? No, C y D son... Como coseno de omega t solución. Repito, yo mostré antes que era solución de la ecuación e igual a e a la i omega t y e a la menos i omega t, mostré que eran soluciones de la ecuación diferencial. Como la ecuación es lineal, esta combinación lineal de los dos también es solución. Pero esta combinación lineal en particular es el coseno. Y también es solución esta particular combinación lineal. Pero esta particular combinación lineal es el seno. Por lo tanto, esta expresión acá recuadrada me dice que como e a la i omega t y e a la menos i omega t son ambas soluciones, como demostré antes, esta particular combinación lineal, que es el coseno, y esta particular combinación lineal, que es el seno, ambas son soluciones. Ahora, una vez que tengo estas dos soluciones, otra vez vuelvo a usar linealidad y digo, si esta es solución, el coseno es solución y el seno es solución, cualquier combinación lineal de coseno y seno también es solución. Claro, ahí entendí. Gracias. Profe, ¿el C y D pertenecen a los reales o a los complejos? Bueno, justamente, como yo quiero solamente soluciones reales, C y D lo tomo solamente como reales. Perfecto, gracias. Preparé una hoja con unas formulitas, entonces, esperen, voy a interrumpir esto un segundito. Un minuto. Les quiero mostrar, ven lo que están, sí, lo están viendo. Entonces, vamos a plantearlo así. Les quiero mostrar un ejemplo para que vean cómo esto que yo hice para una ecuación diferencial muy particular vale en general. Entonces, acá lo que tenemos, elegí un número simplemente para, en vez de hacer una demostración abstracta, dije vamos a hacer una cuenta en particular. Entonces, acá tiene una flor de ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de sexto orden, porque incluye esta derivada sexta de f. Entonces, esta ecuación me relaciona la derivada sexta con la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera y ninguna derivada. Resolver esta ecuación diferencial quiere decir encontrar cuáles son las f de x que cuando las reemplazo en esta ecuación, en esta le saco la primera, la segunda, la tercera, hasta la sexta derivada, y las reemplazo en esta ecuación, eso quiere decir encontrar las soluciones. Esto es simplemente un caso más complicado de la que hice recién, que fue una ecuación diferencial de segundo orden. Como vamos a ver luego algunas más complicadas, prefiero empezar con un caso que suena re complicado, pero que van a ver que en realidad el método es el mismo y forma parte de una demostración, una cosa que los matemáticos demuestran por nosotros, pero que nos es muy útil. Entonces,
Entonces, como es una ecuación de sexto orden, el conjunto de las soluciones viven en un espacio vectorial de dimensión 6, así como el anterior nuestro vivía en un espacio vectorial de dimensión 2, cuya base era el coseno y el seno, y cualquier combinación lineal de coseno y seno es solución. Lo que nos dicen los matemáticos es que el espacio vectorial en el cual viven las soluciones es igual al orden de la ecuación diferencial. En este caso, el orden es 6, por lo tanto hay que encontrar 6 soluciones distintas, y la más general es combinación lineal de las 6. Pero no solo nos dicen que hay que encontrar 6 soluciones, y luego con esas 6 soluciones la más general es una combinación lineal de los 6, sino que nos dicen además cuáles son esas soluciones. Para eso lo que hacemos es, volvemos acá por opósito no puse x de t, sino puse una f de x para que quede claro que esto no tiene nada que ver con que sea función del tiempo. Entonces, reemplazo f de x por e a la alfa de x en la ecuación diferencial esta. Y vamos a ver para qué valores de alfa, e a la alfa x es una solución. Entonces, agarro este e a la alfa x y lo reemplazo en cada uno de estos términos. Puede parecer que esto es muy complicado, pero no lo es, porque lo que hay que recordar es que la derivada enésima de f de x, cuando f de x es e a la alfa x, es simplemente alfa n por el propio f de x. Entonces, la derivada, si yo agarro alfa x, para f de x agarro e a la alfa x y lo reemplazo en este primer término, la derivada sexta va a ser simplemente alfa a la sexta por f. Y cuando lo reemplace acá, bueno, va a ser 2 por la derivada quinta de f respecto de x va a ser alfa a la quinta por f. Y la tercera va a ser alfa al cubo por f. ¿Está claro? Entonces, si bien acá parece que tenemos cualquier cantidad de derivadas, como estamos poniendo como una solución e a la alfa x, donde la derivada enésima de e a la alfa x, o sea, cuando f es e a la alfa x, la derivada enésima de f es simplemente alfa n por f, reemplazar esta fx acá arriba es simple, y lo que nos queda es esta ecuación, en el cual todas, acá me quedo alfa a la sexta por f, más 2 por alfa a la quinta por f, más 4 por alfa a la cuarta por f. Entonces esa f la saco factor común, y simplemente lo que me queda es el alfa sexta por la derivada sexta, más 2 por alfa quinta por la derivada quinta, más 4 por alfa cuarta por la derivada cuarta, más 6, menos 2, menos 8, menos 4. Y el f Acá de... estamos considerando f como e a la alfa x. Totalmente. Entonces, lo que dije es, si la ecuación de arriba es completamente general, no dije nada para f. Si reemplazo f por e a la alfa x, lo que me queda es la de abajo. ¿Se entendió? Entonces, al reemplazar e a la alfa f de x igual a la alfa x en la ecuación de arriba, me queda la de abajo. Y donde el f de x lo saqué factor común. Por lo tanto, lo que dije es, si yo quiero probar con e a la alfa x como una solución, ese alfa no puede ser cualquier cosa, tiene que ser solución de la ecuación de abajo. Y donde, como f de x no puede ser 0, porque si no, no tengo solución, en particular el que tiene que ser 0 es el paréntesis. Entonces tengo que ver cuáles son los valores de alfa que hacen 0 el paréntesis. ¿Está bien? Repito una vez más. Pregunta. Sí. ¿Ahí elegiste f de x como e a la alfa x porque vos quisiste elegir eso o siempre es así? Siempre es así, pero ¿por qué siempre es así? Porque yo ya le mostré que justamente la ventaja, lo mostré para el caso anterior, que la propiedad que tiene e a la alfa x es que cuando la derivas, te vuelve a quedar la misma f de x multiplicada por una potencia de alfa, como está donde estoy poniendo la manito. Entonces, el hecho de que e a la alfa x es una función que al derivarla n veces, me da alfa n por la propia f, eso hace que al reemplazarla en la ecuación de arriba, todos los términos van a quedar multiplicados por f. El primero queda alfa a la sexta por f, el otro queda 2 por alfa a la quinta por f, y ese f lo puedo sacar factor común. No se termina de ver la ecuación. No sé si entendí la pregunta. No, que ¿Entendés no se cómo pasó termina de de la ver la primera hoja a la entera, entonces... segunda?
Sí, no se ve la segunda ecuación. No se ve la segunda ecuación. Ah, La página está Profe, agrandada para que se vea solamente la primera. ¿se quedó congelada la En imagen? computadora se ve. Yo La en mi computadora computadora lo se ve, veo. pero no se ve la segunda ecuación. No sé qué. profe, una pregunta. La que es una potencia, bueno, no sé qué te puedo decir. O sea, yo tengo acá un celular en el cual estoy chequeando lo que veo y lo veo. No sé qué decirte. Se debe haber quedado congelada tu imagen. Profe, ¿alfa puede tomar valores negativos? Ahora voy a eso, ¿sí? Alfa puede ser lo que sea necesario que sea para que sea solución de esta ecuación. Ajá. De Porque, hecho, o sea, fíjense que en lo el que me caso quedó, que- lo que me quedó es que lo que está en el paréntesis tiene que ser igual a 0. Pero eso que claro, tenemos es una ecuación que se llama de sexto grado. Y tiene en particular 6 soluciones. Yo no sé si saben eso. Ustedes conocen la ecuación de segundo grado, que la ecuación de segundo grado tiene 2 soluciones. No sé si lo vieron ya en matemática, calculo que lo debería haber visto, que cuando uno tiene una ecuación de sexto grado, eso tiene 6 soluciones posibles. El número de soluciones está dado por el grado de la ecuación. Y la razón por la cual me apareció alfa a la sexta es porque mi ecuación diferencial tiene esta derivada sexta. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones de alfa. ¿Para qué valores de alfa? Eso vale 0, y para esos valores de alfa, e a la alfa x es una solución. Resolvamos entonces, y para resolver eso lo que tengo que hacer es escribir el polinomio que está entre paréntesis en términos de sus raíces. Las raíces quiere decir los valores que hacen que sea 0. Queda claro que para que esta ecuación sea 0, como el f de x no puede ser 0, porque si no, no tengo solución, lo que tiene que ser 0 es el paréntesis. Y lo que ahora pongo es, reescribo el paréntesis. Entonces, esto es una cosa que la tienen que revisar, la cuenta que estoy haciendo. Yo ya... Lo que tengo entonces es que el paréntesis que hay ahí arriba, que tiene que ser igual a 0, el paréntesis Profe. se puede escribir exactamente de esta manera, que quiere decir Profe. descomponer el polinomio en sus raíces. Ustedes luego desarrollenlo y verifiquen que el alfa menos 2i por alfa más 2i por alfa menos 1 por alfa más 1 al cubo es exactamente el paréntesis que hay arriba. Una duda, profe. Arriba Se nos llama falta escribir el polinomio en términos de sus raíces. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? que arriba en la ecuación, en la anteúltima, ¿no falta en el alfa al cuadrado un menos 2? Falta, sí, tenés razón. Sí, falta un menos 2. Donde puse la manito, falta un menos 2. Bueno, menos mal, eso quiere decir que entendiste de dónde sale. Gracias. Lo voy a corregir después. Bien, entonces, el alfa con el menos 2 ahí que me está faltando, esto es una solución. Y entonces, lo que tiene la ventaja de escribirlo en términos de sus raíces es que es fácil darse cuenta cuáles son las soluciones de esta ecuación. Cuando alfa sea igual a 2i, este primer paréntesis es 0. Por lo tanto, alfa igual a 2i es una de las soluciones de la ecuación de arriba. Cuando alfa sea igual a menos 2i, el segundo paréntesis es 0. Y como el producto de 4 cosas donde una vale 0, el total vale 0, otra solución es alfa igual a menos 2i. Otra solución es alfa igual a 1, que es esta de acá. Si alfa es igual a 1, también ese paréntesis es 0 y el total se hace 0. Y finalmente, si alfa es igual a menos 1, el último paréntesis es 0, y por lo tanto eso también es una solución. O sea que la ecuación que hay en el paréntesis, entre paréntesis, es una ecuación de sexto grado que tiene 4 raíces. Voy a bajar la pantalla. Que tiene 4 raíces. Dos raíces complejas, más i y menos 2i. Una raíz simple, alfa igual a 1, y lo que se llama una raíz triple, porque está esto al cubo, que es alfa igual a menos 1. Por lo tanto, hemos encontrado cuánto tiene que valer alfa para que e a la alfa x sea solución de lo de arriba. Una cosa muy importante es que como esta ecuación es real, no tiene complejos, si uno encuentra una raíz que es compleja,
el conjugado también necesariamente es una raíz. Raíz se entiende qué quiere decir, es el valor que hace que una ecuación valga 0. Raíz quiere decir encontrar cuáles son los valores de este paréntesis, cuáles son los valores de alfa que hace que lo que está entre paréntesis sea 0. Entonces, lo que tiene esta ecuación de acá es mostrar que si yo pongo como solución e a la alfa x, para que a la alfa x sea solución de esta particular ecuación, alfa tuvo que tomar 4 valores distintos. Más 2i, menos 2i, 1 o menos 1. Donde el menos 1 es importante, es una raíz triple, porque quiere decir, normalmente cuando uno resuelve una ecuación de sexto grado, ya está. Cuando uno resuelve una ecuación de sexto orden, normalmente hay 6 raíces, pero puede ocurrir que haya raíces que se repiten, y eso se llama una raíz doble o una raíz triple. Bien. Entonces, quiero poner solamente esta. Entonces, dijimos que hay 4 raíces. Más 2i, menos 2i, más 1 y menos 1. Y que para estos valores de alfa, e a la alfa x es una solución. Entonces lo reemplazo. En vez de poner e a la alfa x con alfa igual a más 2i, directamente me queda e a la 2ix. Recuerden que las soluciones eran e a la alfa x con estos posibles valores de alfa. Entonces tengo e a la alfa x con alfa igual a 2i es e a la 2ix. Cuando reemplazo alfa por menos 2i, me queda e a la menos 2ix. Otra solución es alfa igual a 1, y en ese caso es e a la alfa con x con alfa igual a 1 es e a la alfa x, y la otra es con alfa igual a menos 1, que cuando e a la alfa x, cuando alfa es igual a menos 1, es e a la menos x. Olvídense de los dos términos por ahí que ahora los discuto eso. Entonces se entiende que estas 4 que puse ahí, e a la 2ix, e a la menos 2ix, e a la x y e a la menos x, son los valores de e a la alfa x que son solución. Yo les mostré en el caso anterior que cuando uno tiene e a la algo por e a la un complejo por e a la menos un complejo, lo que vimos recién con tita, se pueden tomar una combinación lineal de estos dos, y en vez de tener e a la 2ix y e a la menos 2ix, uno puede hacer una combinación lineal de los dos con un medio, o una combinación lineal de los dos con 1 sobre 2i, y a partir de una combinación lineal de estos dos transformarlo en coseno de 2x, y una combinación lineal de los dos transformarlo en seno de 2x. Eso lo mostré para el ejemplo anterior. Entonces, lo que nos dicen los matemáticos es, si bien estas dos son soluciones, como la ecuación es real, tome estas dos combinaciones lineales, y por tener dos raíces complejas, tiene el coseno y el seno, en vez de e a la 2ix y a la menos 2ix. La otra solución es e a la x, y la otra solución, que sea la menos 1, que era una solución triple, era una ecuación triple. Segundito. ¿Se acuerdan que el menos 1, alfa era igual a, una solución era alfa igual a menos 1 porque esto iba al cubo? Entonces esto es lo que se llama una raíz triple. Lo que demuestra un teorema matemático es que, en ese caso, además de e a la menos x, multiplicar por x e a la menos x y multiplicar por x al cuadrado e a la menos x también es solución. O sea, al tener una solución que es triple, no solo hay que tomar el e a la alfa x, sino que hay que tomar x por e a la alfa x y x por al cuadrado por e a la alfa x. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es agarrar cualquiera de estas 6, reemplazarla en la ecuación que teníamos antes, que es acá, y verifican qué solución. Y las soluciones, ¿cómo las encontramos? Proponiendo e a la alfa x y encontrando cuáles eran los valores de alfa que son solución. Entonces, uno puede ir en dos caminos. Puede decir, quiero encontrar las soluciones de esto de arriba, pongo e a la alfa x y encuentro cuáles son los posibles valores de alfa para que esa sea solución, y la respuesta es, las soluciones son estas 6, perdón, son estas 6, o puede decir, bueno, son estas 6, a ver, las reemplazo arriba y verifico que son solución. ¿Había una pregunta por ahí? Sí, ¿puede ser que como se haya comido un menos 2 las raíces sean distintas? Estuve intentando reemplazar con 1 y puede ser que me haya, sí, tengo que revisarlo, sí, puede ser que me lo haya comido, es verdad. Vale. No, el 2 ponelo. Sí, si pongo el 2 no da 1, me parece. Ah, y con el, ok, bueno,
Ok, lo reviso después. Me mandé un moco en la cuenta. Una pregunta. ¿Dale? ¿Este PDF lo podés subir al campus? Está subido. Ah, genial, listo. Profe, yo no entendí De la todas última maneras, lo parte. voy a reemplazar porque acá hay un error de cuentas, así que el que está subido tiene el error, obviamente. Sí. Pregunta. Sí, yo no me perdí, lo único que no entendí es la última parte esta, la de e a la menos x, x, e a la menos x, x, el x cuadrado. Eso Bien, no no, entendí. perfecto. Entonces, lo que dice el teorema es, lo que dice el teorema, si están buscando una solución, la solución del sexto orden, reemplácenla por e a la alfa x y encuentren y les va a quedar una ecuación en alfa a la sexta. Búsquense las raíces son estas. Si tienen raíces complejas, junto con la compleja tienen la conjugada y eso le da un coseno y un seno. Si tienen una raíz simple, e a la x, en este caso alfa igual a 1, e a la alfa x es e a la x. Si tienen una raíz triple, entonces hay tres soluciones posibles que son con e a la, en este caso la raíz triple es con alfa igual a menos 1. Entonces, no solamente es e a la menos x solución, lo cual es en la misma línea que las anteriores, sino que por ser una raíz triple, también es solución multiplicar. O sea, por ser una raíz triple, hay tres soluciones que tienen el e a la menos x. El propio e a la menos x, y luego hay que multiplicar por un x, y luego por un x, otra por x cuadrado. Si tuviéramos una raíz cuarta, no triple, habría además un x cubo por e a la menos x. Entonces... ¿Por qué se multiplicaba por x? No, ¿por qué no? Eso dice el teorema. El teorema dice, si usted tiene una raíz triple que sea la menos x, entonces le aseguro que no solo e a la menos x es solución, sino que multiplicar por x y multiplicar por x cuadrado son soluciones. Hay que multiplicar por potencias de x, una por cada multiplicidad de la raíz. Entonces ustedes lo pueden pensar como que esto está multiplicado por x a la 0, que es 1, este está multiplicado por x a la 1, y este está multiplicado por x al cuadrado. Y hay que multiplicar por una potencia por cada multiplicidad de la raíz. Esta es una raíz triple, entonces tiene que aparecer tres veces ese alfa. Una vez como x0, una vez como la propia función, una vez como multiplicada por x, una por x al cuadrado. Si fuera una raíz quinta, hay que agregar además x al cubo y x a la cuarta. Si fuera una raíz décima, hay que agregar hasta una que sea hasta multiplicando por x a las 9. ¿Por qué? Simplemente agarrá esa solución, reemplazarla en la ecuación y vas a ver qué es solución. Lo que pasa es que esto, además de decirte qué es solución, te dice cómo la tenés que obtener. Buscá la raíz, obtuviste una raíz triple, entonces mostraste que alfa menos 1 es una raíz triple, entonces no solo tenés e a la menos x como solución, sino esa multiplicada por x y esa por x cuadrado. Si fuera una raíz doble, solamente tenés que tomar las dos primeras. Pero lo que hay que hacer es ir a la derivada y reemplazarlo. Entonces, finalmente lo que tenemos es que, fíjense, tenemos, en el primer renglón tenemos 2, en el segundo renglón tenemos 1, y en el tercer renglón tenemos 3 soluciones, tenemos 6 soluciones. Pero justamente lo que dijimos es que teníamos una ecuación de sexto orden, la solución más general era una combinación lineal de una base de 6 funciones, que son exactamente estas 6. Por lo tanto, la solución más general es una combinación lineal de estas 6. El coseno, el seno, el e a la x, el e a la menos x, el x por e a la menos x y el x cuadrado por e a la menos x. Y esta de acá es la solución más general a la ecuación diferencial que teníamos antes. Porque por ser una ecuación de sexto orden, vive en un espacio vectorial de dimensión 6. Ustedes lo que pueden hacer es agarrar otra, o si quieren lo pueden consultar, pero esto no solo es una demostración, sino que es además una receta de cómo construir todas las soluciones. Porque esta receta de acá me dice exactamente, si tengo una de sexto orden, cómo encontrar las 6 funciones que son base del espacio. Una vez que demostré que estas 6 son base, entonces una combinación lineal de esos 6, cualquier combinación de esos 6 es la solución más general posible. Profe, una pregunta. Dale. Que si vos tenés, por ejemplo,
en este caso de algo de grado 6 o lo que sea, de cualquier grado, ¿necesariamente tenés que encontrar 6 soluciones o puede ser que no haya 6, sino que haya 5, por ejemplo? Bueno, en este caso hubo 4, fíjate, hubo 4, hubo más menos 2i, más 1 y menos 1, hubo 4 raíces, pero una era triple. O sea, quizás tu pregunta es cuando yo tengo una ecuación de sexto grado, seguro que en total tengo que tener, contando las raíces triples como 3 raíces, tengo que tener 6 raíces. Eso es un teorema del álgebra. Si uno tiene una ecuación, de orden n, eso tiene n soluciones. Lo que pasa es que algunas pueden aparecer repetidas. Ah, está bien, claro, esa era la pregunta. Entonces, cuando lo desarrollas en monomios, siempre tenés 6 monomios, solo que acá tenés 3 escondidos, 3 monomios. Esto es como poner alfa más 1, alfa más 1, alfa más 1. Poner al cubo. Entonces, el alfa más 1 aparece 3 veces. Quiere decir que la raíz esta queda como una raíz triple. Bien, esto fue como un intervalo matemático, como para que vean un caso completamente general, como el teorema me permite encontrar la solución más general de cualquier ecuación diferencial. Vuelvo ahora a la que teníamos antes. Una pregunta, profe. Dale. Si la raíz triple resultaba que, por ejemplo, en esta ecuación nos daba que alfa tenía que ser menos 2, ¿en algo cambiaba el x y el x cuadrado o se ponían igual? No. Una raíz, si esto era menos 2, quedaba e a la menos 2, x por e a la menos 2x y x cuadrado. Lo que dice es, a la solución que tengas, si es una doble, la adicional es multiplicar por x. Si es una triple, multiplicar por x cuadrado. Si es una cuádruple, además multiplicar por x cubo para tener otra. Es independiente del valor de la raíz, no tiene nada que ver con el valor de la raíz. ¿Ok? Sí, gracias. Una pregunta. Sí, pero ya me fui de eso y si tenés más preguntas sobre la anterior, te pido que por favor la subas en el foro, porque necesito seguir. Discúlpame. Te quería preguntar algo muy general, solamente porque Dale. en este caso la función que resolví era e, pero si fuese otra función, también No, pasaba es lo esa. que- No hay otra. Justamente no hay otra. Las soluciones son solo de la forma e a la alfa x o x por e a la alfa e o que x cuadrado. No hay otra. Por eso, entonces este teorema de multiplicar por x o por x al cuadrado solamente sirve justamente para resolver estas ecuaciones diferenciales que se resuelven con e. Bueno, pero justamente son las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Claro. Sí, solo sirven para, fíjate que el título el título era, me olvidé mencionarlo, esto es lo que se llama una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Y lo que hace este teorema es decir, en lo que respecta a las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, vieron, había un 2, un 4, un 8, todas las soluciones son estas, el problema está resuelto. No solo las soluciones son estas, sino no hay ninguna otra. Otras ecuaciones diferenciales, sí, no vale esto que estoy diciendo. Si los coeficientes no fueran constantes, si en vez de en un lugar donde decías 2, decías 2x, es otra ecuación entonces, por supuesto. De hecho, ¿se entiende? O sea, sí. Un segundito, vuelvo un minutito. Bueno. Ok, no puedo ver porque la cerré. Ok. En este caso particular, como es nuestra ecuación era cuadrática, hay dos soluciones, coseno y seno. Y la solución es coseno de omega t y seno de omega t, y entonces la solución más general es esta. Y vamos a analizar qué quiere decir este c y este d. A ver si quedó trabado. No, ahí está. A mí no. No está trabado. No, está bien. ¿Por qué serían 6 d? Esto es lo que quiere decir una... ¿por qué no la llamé A y B? Porque A y B ya lo había usado antes. C y D simplemente quiere decir dos números reales cualquiera, perteneciente a los reales. Si coseno es solución y seno es solución, que ya lo demostré, una combinación lineal de ellos también es solución. Y una combinación lineal quiere decir multiplicar una por un real, el otro por un real y sumarlos.
¿Por qué no usé la letra A y B? Porque ya las había usado antes. Y este A y B, esta constante acá es distinta de esta. Esto es una solución con un cierto valor de A y B, esto también es solución con C y D, pero son números distintos de arriba, entonces le di distinta letra nada más. ¿Era esa la pregunta? Sí, sí. Entonces, lo que vamos a mostrar enseguida, que C y D está relacionado con las condiciones iniciales del problema. Entonces voy a volver a escribir la solución. Entonces lo que mostramos es que la solución más general es si derivo esto, si tomo la derivada respecto al tiempo, esto es la velocidad. Y entonces, la derivada de coseno de omega t es seno de omega t con un menos y un omega delante. Porque derivada del coseno es menos el seno y el omega sale fuera. Y acá tengo más omega por d por coseno de omega t. Si lo evalúo esto en t igual a 0, x evaluado en 0 lo llamo x0 y b evaluado en 0 lo llamo b0. Y esto en t igual a 0, el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, a t igual a 0 esta ecuación me queda que x0 es igual a c. Y la velocidad de t evaluada en t igual a 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, me queda omega por d. Entonces lo que vemos acá es que este c y este d está relacionado con cuánto vale la posición. Recuerden que otra vez tengo poner los auriculares. Entonces, esta que era la solución más general, tomando la derivada obtuve b de t, lo evalué en 0 y x en el tiempo 0 lo llamo x0, b en el tiempo 0 lo llamo b0, y me quedó que la constante c tiene como interpretación física, que es la posición inicial, y la constante d tiene, que es la velocidad inicial dividida omega. O sea que yo puedo escribir ahora como condición más la ecuación de esta manera. O sea que el movimiento más general que puede tener un cuerpo de masa m unido a un resorte de constante k, un cuerpo de masa m unido a un resorte de constante k, que en el instante t igual a 0 se lo pone en la posición x0 y que se lo tira con velocidad v0, el movimiento que va a realizar es este. Y esta es la solución del movimiento. Esta era la más general porque C y D podían valer cualquier cosa. Bueno, X0 y B0 también pueden valer cualquier cosa, solo que mientras que acá era una forma matemática donde no quedaba claro qué representaba el real C y el real D, al escribirlos en términos de X0 y B0, también me quedan dos números arbitrarios. Yo para X0 y B0 puedo elegir lo que quiero, solo que queda perfectamente claro cuál es el significado físico de esta constante y el significado físico de esta constante. Y es que de dónde lo largo, lo puedo largar donde quiero, y lo puedo largar donde quiero. Lo puedo largar con velocidad positiva o negativa, lo puedo largar con X positivo, o sea, a la derecha del 0, o negativo a la izquierda del 0. ¿Cuál es la pregunta? Dale. ¿Esta ecuación es solamente para este caso en el que E es igual a alfa por T, o es generalizada? No, es que hay algo que me parece que no se entendió. Las soluciones son siempre de la forma E al alfa t, porque E al alfa t es lo único cuyas derivadas son iguales a una constante por sí mismo. No hay otra función cuya derivada vuelva a ser una constante por esa misma. Entonces, las soluciones son siempre de la forma E al alfa t. Y combinación lineal de ellas. No hay otra función cuya derivada sea una constante por ella misma. Eso es matemática. O sea, la única función que es igual a su derivada es E a la xt. No hay otra. Si vos te dicen, buscate otra función cuya derivada sea igual a sí misma. No hay, es E a la x. Y busca otra solución cuya derivada sea igual
a una constante por ella misma. Es E a la alfa X o E a la alfa T. No hay otra. Pero eso es matemática, eso es análisis. Entonces, no hay otra solución. Y por lo tanto, como alfa, en este caso, tenía dos soluciones, que eran más, menos y omega, había dos soluciones posibles o combinación lineal de ellas. Ese es el concepto que no está quedando claro acá, me da la impresión. No hay otra función, salvo E a la alfa T. Sí, pero O sea, cuando yo digo que cuando yo dije que sí, esta pero es la solución más general, lo que quiere decir, no hay otra ecuación, solución de la ecuación diferencial. Yo digo, ¿cuáles son las x de t que son solución de la ecuación diferencial? Estas. ¿Hay alguna otra? No. Hay infinitas. Para C elegí el real que quieras, para D elegí el real que quieras, pero les demostré que otra no hay. Entonces, esto es lo que se llama la ecuación general de esta ecuación. Hemos encontrado todas, no hay más. Revisar el razonamiento, pero ese es el mensaje importante acá. No solo encontramos una, encontramos todas. Si alguien viene con alguna otra solución, la respuesta es, mira, no te diste cuenta, pero era combinación lineal de estas dos. Ahora te voy a dar un ejemplo. Pero toda solución se escribe de esta manera. No hay otra. Eso es lo que demostramos y es el mensaje importantísimo. De la misma manera que en lo que les mostré en las slides, si yo tengo una ecuación de sexto orden, entonces es una combinación lineal de 6 funciones, porque el espacio vectorial tiene dimensión 6. Pero cualquier solución es combinación de lineales de 6. No hay otra. Porque lo único que es igual a su derivada o su derivada superior son iguales a esa función por una constante, es E a la alfa t. No hay otra. Entonces, esta de acá es la única solución que hay, solo que esta C y esta D tienen un significado físico importante. C es la posición inicial y D es la velocidad inicial dividido omega. Ahora, hay otra manera de escribir esta solución que es más cómoda. Escribir, si yo le digo, dibújenme esta función que es una suma de coseno más seno. Eso es medio difícil de dibujar, porque uno tiene que estar pensando en el aire coseno más seno, cómo dibujarlo. Pero hay una manera más fácil de escribir esta ecuación, que es la siguiente. Primero la escribo y luego lo demuestro. Y la voy a recuadrar porque es muy importante. Esto también es solución de la misma ecuación diferencial. O sea, esta que tengo acá, a ver si entran las dos, no entra. Esto que tengo acá es también solución de esta ecuación. Voy a esperar que aparezca. Es solución de esta ecuación. La voy a volver a escribir del otro lado para que quede claro. Es solución de Ahora pueden decirme, ¿pero cómo? ¿Qué es esto? ¿No era que todas las soluciones eran de la forma C por coseno más D por seno? Alguno puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo me salís ahora con esta ecuación? Si justamente me demostraste que la solución más general posible, que no hay otra solución que no sean de esta forma, que es C por el coseno más D por el seno. La respuesta es, esto es un caso particular de la de arriba. Y para eso lo que tenemos que hacer es desarrollar el seno. El seno de la suma es el coseno de 1 por el seno del otro por el seno del otro más el coseno del otro entonces seno de omega t más phi es coseno omega t seno de phi un segundito.
Entonces, seno de omega t es coseno de omega t, seno de phi, y coseno de phi, seno de omega t. Multiplicado por A. O sea que x de t es de la forma A seno de phi, bueno, coseno de omega t, más A coseno de phi, seno de omega t. Y ven que es exactamente de la misma forma que la de arriba, donde en vez de C, lo vas constante que es seno de phi. Un segundo. María, estás desmuteada. Si hay un eco, bueno, ahora desapareció. Estoy tratando de resolver qué era este eco que tenía. Entonces, fíjense que esta que tengo acá es exactamente de la misma forma que la de arriba, solo que la constante C ahora está escrita como A seno de phi, y la constante D está escrita como A coseno de phi, pero sigue siendo una combinación lineal de coseno de omega t más seno de omega t. Entonces, lo que multiplica a coseno de omega t, entonces tenemos que la ecuación se puede escribir como la de arriba, es entonces como. Sí, hay un eco que me estoy. ¿Ustedes están escuchando un eco? Hay alguien que no está muteado. No, el eco es María que está muteada. Sí, Creo que... Profe, usted puede, o Sí, sea, mutearlo sí. al chico que tiene el micrófono prendido. Sí, lo que pasa es que encontrar acá, ustedes no son poquitos, encontrarlo me es imposible. También nos O sea, puede mutear a no. todos igual. Ah, hay un mute all. Sí, tenés razón. All participant. Ok, listo. Ok. Bien. Entonces, lo que tenemos es Profe, sí. ¿de dónde salió el phi? No salió de nada. Ahora va, yo dije, la solución más general es la que tengo arriba de toda. Toda solución se tiene que escribir como coseno omega t por seno omega t. Entonces, ahora de repente les escribí, porque se me dio la gana, escribir lo de que está en rojo. Y uno puede decir, pará, y según cómo que esto es solución, ¿no era que todas tenían que ser de la forma una constante de coseno omega t más una constante seno de omega t? Y la respuesta es sí, y esta es de esa manera, solo que está escondido. Entonces, lo que agarré es, agarremos la roja, donde A y phi son dos números. Desarrollo el seno de la suma, como está desarrollado acá. Y junto el A seno de phi coseno omega t más A coseno de phi seno omega t. Entonces yo lo que les demostré en estos dos rengloncitos es que lo que está en rojo acá es igual a lo que está abajo. Donde phi y A son dos cosas que todavía no sé qué son. Matemática estoy haciendo. Pero lo que acabo de mostrar es que lo que está en rojo se escribe de la forma del último renglón. Y el último renglón es una combinación de coseno de omega t y seno de omega t, donde como A y phi son dos números, eso sigue siendo una combinación lineal de coseno de omega t y seno de omega t. Por lo tanto, es exactamente de la forma del renglón de arriba, solo que en vez de la constante llamarla C, la estoy llamando A seno de phi, o en vez de llamarla X0, la llamo A seno de phi, y en vez de llamarla D o B0 sobre omega, la estoy llamando A coseno de phi. O sea, lo que quiero mostrar es que cuando uno dice la solución más general es de esta forma, de repente no es obvio que podés conseguir con combinaciones lineales como esta. En particular podés tener algo como lo rojo.
Entonces, lo rojo es otra manera de escribir la solución del movimiento del elástico, y lo que les mostré es que en efecto esto es una solución porque todas las soluciones son de la forma C coseno de omega, constante coseno de omega t más constante seno de omega t, y esta de acá se puede escribir, es constante de omega t más constante seno de omega t, como lo muestra el último renglón. Solo que la constante la estoy escribiendo como A seno de phi y A coseno de phi, que A y phi son constantes. ¿Está claro? Entonces, esto de escribir que la solución más general es una combinación lineal, hace que de repente las cosas se pueden escribir de una manera que ya no parece más una combinación lineal, pero siguen siéndolo. Esto en rojo no parece una combinación lineal de coseno y seno, sin embargo lo es. Y por lo tanto, como las combinaciones lineales de coseno y seno son soluciones de mi ecuación, esta roja también es solución. Y también depende de dos constantes, A y phi. Entonces, yo puedo elegir C y D, puedo elegir X0 y B0 sobre omega, y esto que tengo acá es cómo pasar de una a la otra. O puedo escribirlo también como de esta manera, donde en vez de tener como constantes C y D, y en vez de tener como constantes X0 y B0, tengo como constantes A y phi. ¿Por qué? Ahora va a quedar claro, porque es mucho más fácil dibujar las funciones de esta manera. Pero lo importante es que esta es un caso particular de la de arriba, donde ahora X0, lo que multiplica coseno de omega t en vez de X0, ahora se llama A seno de phi, y lo que multiplica A seno de omega t, que es B0 omega, sobre omega, lo que multiplica seno de omega t, ahora se llama A coseno de phi. Entonces, las constantes estas las puedo llamar C y D, las puedo llamar X0 y B0, y acá está el cambio de una a la otra, o las puedo llamar A y phi, y estas ecuaciones me relacionan A y phi con X0 y B0, y estas me relacionan X0 y B0 con C y D. Entonces hay muchas formas de escribir una combinación lineal de cosenos y senos. Eso es lo que quiero mostrar. Y todas son soluciones porque son combinación lineal de coseno y seno. Lo que me asegura el teorema es que no hay otra solución posible que combinación de coseno y seno, aunque uno puede escribir esa combinación de coseno y seno de forma más o menos sofisticada. En particular, dado A y phi, yo con esto puedo escribir X0 y B0. Si yo quiero despejar ahora A y phi en función de X0 y B0, lo que tengo que hacer, por ejemplo, es elevar esto al cuadrado. Enseguida voy a explicarles qué es A y phi. Por ahora son dos constantes. Elevo la otra al cuadrado. Entonces está claro que esta ecuación me llevó a esta elevando al cuadrado. La sumo. Y como coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, esto es A cuadrado. O sea, lo que tengo es que A es igual a la raíz cuadrada de X0 cuadrado más B0 cuadrado sobre omega cuadrado. Y phi, para despejar phi, por ejemplo, si paso la dividiendo, tengo X0 sobre A es seno de phi, y despejar el seno pasa del otro lado como arcoseno. Por lo tanto, phi es igual al arcoseno. No se termina de leer. Sí, gracias. Ahí abajo la hoja. Profe, una pregunta de... Y déjame recapitular lo que acabo de decir y me hace la pregunta. Resumiendo, la solución más general es una combinación lineal de coseno y seno. En vez de usar C y D, puedo utilizar como... Lo importante es que siempre haya dos números reales. O sea, esto es un conjunto infinito de soluciones de dimensión 2. Hay dos números reales que elegir para tener una solución determinada. O sea, para C puedo elegir cualquier real, para D puedo elegir cualquier real. En vez de escribirlos como C y D, lo puedo escribir como posición inicial y velocidad inicial. Y esto que tengo acá me permite pasar de C y D a X0 a B0. Y de X0 a B0 a C y D. Queda claro que son completamente equivalentes.
Ahora tengo una tercera manera de escribir en la combinación lineal de coseno y seno, donde en vez de escribir x0 y b0, escribo un a y un phi que todavía no les encontré el sentido físico, pero ahora enseguida lo va a tener. Y lo que les mostré es que a y phi están determinados por x0 y por b0. Y la inversa, x0 y b0 están determinados por a y phi. Estas dos ecuaciones una es la inversa de la otra. Entonces, si alguien les da x0 y b0, pueden determinar a y phi. Si alguien les da a y phi, pueden determinar x0 b0. Por lo tanto, lo que tengo es que mi solución general x de t, puedo elegir los números c y d para elegir una solución en particular, los números x0 y b0 para elegir una solución en particular, o los números a y phi para elegir un número en particular. Si alguien me da a y phi, con estas ecuaciones de acá saco x0, b0. Si alguien me da x0, b0, con estas saco a y phi. Si alguien me da c y d, con esta de acá arriba saco x0, b0. ¿Por qué esta solución recuadrada es útil? Porque esta es sí muy fácil de dibujar. Entonces, te escucho la pregunta y hago el dibujito. Un poco más abajo la hoja, así, o sea, es al principio de la hoja, al revés. Cuando vos pasás de C a WC y de D a WD, ¿por qué al costado de eso pusiste X0 es igual a C y B0 es igual a WD? Vamos a ponerlo acá. Llamo X0 a la posición en el instante t igual a 0. Llamo B0 a la velocidad en el instante v igual a 0. Como esto es x y t, como esto de acá es x y t para todo tiempo t, en particular esta ecuación vale para t igual a 0, pero para t igual a 0, ¿qué me queda? Seno de 0 es 0. Entonces me queda que x0 es igual directamente, perdón, y coseno de 0 es 1. Entonces cuando yo evalúo esta primera ecuación en t igual a 0, me queda x en el instante t igual a 0, que lo llamo x0, es igual a c por 1 más d por 0. Me queda solo la c. Ahora tengo la velocidad, que la obtuve como derivada de la de arriba. De nuevo, la voy a evaluar esta ecuación en 0. En 0, coseno de 0 es 1. Entonces me queda omega d. Seno de 0 es 0. Este término se fue. Y b en 0 es lo que yo llamo b0. Claro, ya entendí. Gracias. Os voy a volver a repetir esta manera de escribir la solución. Bien, acá voy a dibujarlo, voy a dibujar yo, así que va a quedar más o menos. Pero esto, ¿cómo se dibuja? Bueno, primero consideremos el ejemplo phi igual a 0 y a igual a 1. Entonces, si elijo este primer caso con phi igual a 0 y a igual a 1, lo que me queda que directamente es x de t es seno de omega t. Voy a considerar esto para distintos valores de a y phi. Entonces, para phi igual a 0 y a igual a 1, me queda directamente, esto es un 1, phi es 0, me queda seno omega t. Pero seno omega t la sabemos de memoria dibujar. Me dice que x de t en función del tiempo es una función senoidal que oscila senoidalmente. Recuerden que a medida que pasa el tiempo, el eje vertical, este valor me indica el valor sobre el eje vertical. Entonces esto, haciendo directamente la proyección sobre el eje vertical, a medida que pasa el tiempo, esto sube, baja, sube y baja. Entonces, esto es lo que se llama un movimiento repetitivo, un movimiento periódico, porque se va repitiendo, y como se repite en el tiempo como un seno, entonces, perdón, el seno sigue también para el otro lado. Entonces, un movimiento periódico. ¿Se entiende por qué es periódico? Porque el seno, después de dar una vuelta, se repite y se repite y se repite. Una vez que uno dibujó este pedacito del seno, el resto es repetir siempre lo mismo. Entonces es un movimiento, es repetitivo, y eso repetitivo es lo que se llama periódico, se repite periódicamente. Cuando un movimiento es periódico
pero además es periódico porque la forma es un seno, se dice que es un movimiento periódico armónico. Entonces, como esta es la solución más general para A y Φ cualquier cosa, en particular con Φ igual a 0 y igual a 1, me queda simplemente un seno. Recuerden que el seno de 0 es 0 y el máximo valor que alcanza es 1. Y el mínimo valor que alcanza es menos 1. Por lo tanto, lo que tengo es que el movimiento es oscilatorio. El movimiento es sube, baja, sube, oscila alrededor del 0 y va hasta 1 y baja hasta menos 1, 1 y menos 1 y oscila senoidalmente. Si ahora sigo con Φ igual a 0, pero A distinto de 1, caso 2, la solución que me queda es x de t es igual a A, porque ahora A pues cualquier cosa por seno de omega t. Pero también es muy fácil dibujar, es idéntica a la anterior, solo que en vez de ir desde 1 hasta menos 1, va desde A hasta menos A. El máximo valor que puede alcanzar el seno es 1, pero multiplicado por A, x el máximo valor que alcanza es A, y el mínimo valor que alcanza en seno es menos 1, y por lo tanto x puede llegar hasta un valor de menos A. Entonces, si lo dibujo, ahora lo que tengo es, vuelvo a tener un seno, pero que en vez de ir desde 1 hasta 1, va desde A hasta menos A. O sea que este numerito A lo que me indica es en qué rango es la oscilación. Si A es igual a 1, el rango es desde menos 1 hasta 1. Si A es distinto de 0, el rango es desde A hasta menos A. Y por lo tanto, A se la llama la amplitud del movimiento. Pero esto no sería si A es positivo también. Ok, lo que no aclaré quizás bien es que A lo tomo como positivo, como la raíz cuadrada positiva. Pero no importa que sea acá es positivo, porque el que se hace negativo es el seno. Cuando yo doy 3/4 de vuelta, el seno vale menos 1, por lo tanto x vale menos A. O sea, con A positivo, esto oscila desde más A hasta menos A. No es que A sea negativo, A es un número constante. El que lo hace variar de A hasta menos A es el seno. No sé Sí, yo lo que iba es que si no se invertiría la función, si vos de entrada tomaras un valor de A negativo. A es siempre positivo. Ok, listo, perfecto. Y finalmente, el caso más general ahora es no solo A es distinto de 1, sino Φ es distinto de 0. Y en ese caso lo único que ocurre es que se me corre la solución. Entonces, si yo le cambio el valor a Φ, lo que va a ocurrir es que voy a seguir teniendo un seno, pero en vez de empezar en 0, empieza corrido. Sigue yendo desde menos A como mínimo hasta más A como máximo, pero no empieza en 0, sino que empieza corrido. ¿Y cómo hacemos para ver cuán corrido es? Bueno, para eso, y ahora viene por qué lo habíamos llamado omega, una buena manera de dibujar esta función, en el caso general, es recordar, bueno, es lo siguiente. Vamos a tratar de dibujarlo. Entonces, dibujo un círculo. Bastante bien. Dibujo un círculo que tiene como radio A. Y vamos a elegir a este como el ángulo Φ. Y supongamos ahora que este cuerpo, ¿cómo se llama? Este punto de acá, gira con velocidad angular omega. O sea, gira para allá. Con velocidad angular omega. ¿Ok? Entonces, esto gira así. Entonces, tengo un círculo de radio A, donde tengo un cierto punto Φ, y este punto de acá, a partir de este punto Φ, gira con velocidad angular omega. Y consideremos cuánto es la proyección de esto sobre la vertical, que a la vertical la voy a llamar
X de t. Entonces, si esto a t igual a 0 está en un ángulo phi, y esto hace, olvídense un segundito de esto que dije, me adelanté. Lo voy a tachar para que no nos confundamos. Entonces, sigo por ahora con el círculo de radio A. Entonces, si esto a t igual a 0 está en phi, y luego va a avanzar un tiempo después, va a haberse movido hasta, recuerden que la velocidad angular es omega, que el ángulo recorrido es omega por t, por lo tanto, si un tiempo al principio está en phi, un tiempo después se va a haber corrido hasta omega t más phi. Me quedó medio torcido eso ahí. Entonces, a t igual a 0 está en phi, y luego a medida que pasa el tiempo, esto va girando con velocidad angular omega. Olvídense esto que me quedó muy tachado. ¿Está claro? Entonces, si llamo a este ángulo omega t más phi, tenemos que a t igual a 0 está en phi, y a futuros t esto va a ir girando para acá correspondiente al omega. Entonces, esto hasta ahora es un movimiento circular con velocidad angular omega. Pero ahora llamemos x de t al eje vertical y tomemos la proyección de este puntito sobre el eje vertical. Ahora, ¿cuál es la proyección sobre el eje vertical? Si este radio tiene radio A, si este círculo tiene radio A y forma un ángulo phi, la proyección sobre la vertical es A por el seno de phi. Y si forma un ángulo omega, que es lo que voy a escribir ahora, entonces si forma un ángulo omega t más phi, que es este de acá, yo tomo el seno para tomar la componente vertical y la componente vertical de este palito es el seno del ángulo multiplicado por A. El seno del ángulo multiplicado por A. Entonces, yo lo que tengo es que esta función que teníamos acá arriba se puede interpretar como un movimiento circular donde en vez de estoy mirando el movimiento circular, solo estoy mirando la proyección sobre el ángulo X. Entonces, el movimiento circular sería de la forma omega t más phi. Y la proyección sobre el eje, perdón, sí, es omega t más phi, es la posición esta. Y la proyección sobre el eje X es el radio, que es A, por el seno del ángulo, que es omega t más phi. Por lo tanto, una manera de entender el movimiento oscilatorio armónico es pensar en un movimiento circular de velocidad angular omega y pensar en la proyección sobre el eje vertical. Entonces, imagínense, si ustedes tienen acá algo que va girando, la proyección sobre el eje X es una cosa que sube hasta acá, luego baja, luego sube y luego baja, a medida que esto va realizando el círculo. Y lo que corresponde a este phi es simplemente cuál es la posición inicial de donde empieza el movimiento circular o la oscilación cuando miramos en el eje X. O sea que el significado físico del phi es cuál es la posición inicial en la cual esto se corre. Pero la función más general que representa x de t igual a A seno omega t más phi es un seno donde el A me da la amplitud de cuánto oscila y el phi me da la posición inicial, me dice si esto empieza en 0 o empieza en otro punto. Entonces, si alguien les dice, bueno, puse en movimiento un cuerpo de masa m unido a un resorte de constante k, le doy una cierta, lo largo desde una cierta posición x0, con una cierta velocidad v0, ¿cuál va a ser el movimiento? La respuesta es, el movimiento va a ser un seno, donde la amplitud del movimiento está dada por esta fórmula de acá, dado x0 y v0 calculo la amplitud, y donde la posición inicial está dado por x, la posición inicial y el valor de A. Entonces, dado k, dado m, y dado la posición inicial y la velocidad inicial, puedo calcular A y phi, y puedo entonces obtener cómo va a ser el movimiento en función del tiempo, el movimiento oscilatorio en función del tiempo. Y es un movimiento oscilatorio senoidal, y por eso se llama movimiento oscilatorio armónico, armónico quiere decir que es senoidal, y por eso a un cuerpo que tiene una fuerza menos k por x, se dice que es un movimiento oscilatorio armónico, el asociado a ese movimiento. Una pregunta, profe.
B0 se podría tomar como la velocidad tangencial en este No, movimiento. No. no, B0 no es la velocidad tangencial, porque es la velocidad en el eje vertical, no. No se puede. Bien, entonces, hay otra cuentita que quiero hacer, voy a volver a las slides que les había mostrado para ver otro ejemplo, que quiero hacer la cuenta hoy y la vamos a discutir la vez que viene. ¿Ok? Esto es lo que teníamos antes. Entonces lo que quiero es contarles ahora cómo es el movimiento cuando además de estar unido a un resorte, se mueve en un medio viscoso. Que es lo que se llama un movimiento oscilatorio amortiguado. Y que corresponde, vamos a ir despacito, entonces, consideremos un cuerpo de masa M sometido a una fuerza elástica de constante K, y si se olvidan del menos lambda por B, esto es exactamente lo que resolvimos recién. Si además de haber una fuerza elástica, que es menos K por X, hay una fuerza de rozamiento viscosa, que se acuerdan que lo vimos la vez pasada cuando vimos la velocidad límite, que es menos lambda B, acá lo que tenemos es la ley de Newton aplicada a un cuerpo que no solo está en presencia de un resorte, una fuerza elástica menos K por X, sino que está en presencia de una fuerza viscosa que es menos lambda B. O sea, ahora estamos haciendo un problema que le agregamos una complicación adicional respecto al recién. El que resolvimos recién era el movimiento de un cuerpo que tiene unido un elástico, y ahora además lo estamos haciendo mover en el agua o en la atmósfera, donde hay una cierta viscosidad y que genera una fuerza viscosa menos lambda por B. De hecho, lo que voy a resolver ahora es un problema combinado que incluye los dos problemas que vimos antes. La clase pasada, ¿se acuerda? Vimos el caso de un cuerpo que se mueve en un medio viscoso directamente. En ese caso no había K por X. Recién acabamos de hacer un resorte sin movimiento viscoso, con lo cual no había lambda B. Ahora hacemos una combinación de los dos. No solo está agarrado con un resorte, sino además se mueve en un medio viscoso. Entonces, está claro cuál es el problema que estamos tratando de resolver. Bueno, esto que está restando lo paso sumando del otro lado, esta es la misma ley de Newton, es esta. Y recuerden que divido por m, con lo cual me queda lambda sobre m y k sobre m. Y recuerden que la aceleración era la derivada segunda respecto al tiempo, la velocidad es la derivada primera respecto al tiempo, y x es x. Por lo tanto, averiguar cómo es el movimiento posible de un cuerpo de masa m unido a un resorte de constante k, en presencia de una fuerza viscosa que vale lambda por la velocidad y que se opone siempre al movimiento, como indica el menos, quiere decir encontrar las soluciones de esta ecuación diferencial. Resolver esta ecuación diferencial quiere decir encontrar todos los movimientos posibles que puede tener un cuerpo de masa m unido a un resorte de constante k, en presencia de un medio viscoso que le hace una fuerza lambda. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Porque acá se terminó la física y ahora viene un cachito de matemática, pero la física es esta. Entonces, si hay alguna duda sobre la física, es un buen momento para preguntarla. Profe, yo no entendí por qué sacaste el lema multiplicando y se lo dividiste al lambda y al k. Porque se me dio la gana. En realidad por conveniencia, pero porque tengo derecho a hacerlo. Pero ahora sí va a quedar claro. Esta m se la saqué a la a y se lo pasé dividiendo a la lambda y a la k. O sea, porque me es cómodo, porque es válido, digamos, sería la respuesta. Entonces, de hecho, ¿se acuerdan que antes yo definía omega cuadrado igual a k sobre m? Ahora, a k sobre m lo voy a llamar omega 0 cuadrado, y a lambda sobre m lo voy a llamar 2 gamma.
De nuevo me pueden preguntar, ¿y por qué a lambda m lo llamas 2 gamma? La respuesta es porque conviene. De la misma manera que lambda y m son constantes, y no mientras que x de t, x varía en el tiempo, lambda y m son constantes. La viscosidad del medio y la masa del cuerpo no varían en el tiempo. Pero como muchas veces aparece la combinación lambda sobre m, a lambda sobre m lo voy a llamar 2 gamma, y cada vez, para no tener que estar poniendo lambda sobre m todo el tiempo. ¿Y por qué pongo el 2? Enseguida va a quedar claro. De la misma manera, para que no me aparezca el km sobre todo el tiempo, a la combinación k dividido m, que es una constante, lo llamo la constante omega 0 cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación diferencial, reemplazando lambda sobre m por 2 gamma y reemplazando k dividido m por omega 0 cuadrado, se transformó en esta colorada. Pero sigue, esta ecuación diferencial sigue conteniendo exactamente la misma física que la ley de Newton al principio. Donde gamma contiene adentro a lambda y a m, y donde omega 0 cuadrado contiene adentro a k y a m. Entonces, sí. ¿Por qué llama omega 0 y no Porque omega? luego, porque me va a aparecer otro omega, entonces lo tengo que distinguir. Ah, sí. Perfecto. O sea, lo llamo omega 0 y no omega cuadrado porque luego sé que me va a aparecer otro omega y los voy a tener que distinguir entre sí. Está bien, listo. Pero de nuevo, está bien, está perfecto. Esa es la respuesta. Entonces, nuevamente vemos cómo aparece, ¿no?, una ecuación diferencial. ¿Por qué aparece ecuación diferencial todo el tiempo? Porque la ley de Newton me relaciona la derivada, la aceleración es la derivada segunda, la velocidad es la derivada primera, la x es la posición. Entonces, cualquier cosa en la cual la ley de Newton, la fuerza me la relaciona con la posición o con la velocidad, me está relacionando la derivada segunda con la derivada primera y con la función, y eso es una ecuación diferencial. Entonces, encontrar todas las posibles movimientos de un cuerpo atado a un resorte en presencia de un medio viscoso quiere decir encontrar todas las posibles soluciones de esta ecuación. Espero un minuto, 30 segundos, 10 segundos por una pregunta y sigo adelante. Y ahora viene matemática. Tenemos que resolver esta. Pero ya sabemos cómo resolver ecuaciones. O sea, de hecho, ya hicimos una de sexto grado antes. Esto es simplemente de segundo orden. Entonces, sí, me olvidé de este comentario. Las constantes gamma y omega 0 determinan la importancia relativa de la fuerza viscosa y la fuerza elástica. Fíjense que cuando más grande es gamma, es porque más grande es lambda, y por lo tanto más importante es más viscoso hago el medio. Por otro lado, si aumento omega 0, quiere decir que aumento la constante K y hago más fuerte el resorte. Entonces, la importancia relativa entre gamma y omega 0, si gamma se hace mucho más grande que omega 0, quiere decir que la viscosidad le gana, se hace más importante que el resorte. Y si omega 0 le gana a gamma, quiere decir que la viscosidad es menos importante. Está presente, pero no domina sobre el movimiento del resorte. Luego va a quedar más claro, pero lo quiero mostrar en este momento. Quería decirlo para que quede claro que gamma grande quiere decir lambda grande, viscosidad grande, y omega grande quiere decir K grande, quiere decir cuerpo, el resorte más duro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya sabemos, lo que tengo que hacer es, como esto es una cosa que relaciona la derivada segunda con la derivada primera con la función, vuelvo a poner lo que dicen los matemáticos, reemplaza x a la t por e a la alfa t. Eso lo que hace es que la derivada, cuando reemplazo esta x de t acá arriba, me queda la derivada segunda de e a la alfa t es alfa cuadrado por e a la alfa t. Ya el e alfa t lo saco de factor común y no lo pongo. La otra es 2 gamma por la derivada de x de t. Eso vuelve a sacarme un alfa. Y finalmente, omega 0 cuadrado por x me da el omega 0 cuadrado. O sea, la solución final, cuando yo reemplazo e a la alfa t, es todo esto multiplicado por e a la alfa t, pero el e a la alfa t, como no puede ser 0, la única manera de que esto sea solución es que alfa sea solución de esta ecuación. Lo repito, el alfa cuadrado... ¿No puede bajar un poquito? Derivar 2 veces la x, derivar 2 veces el e a la alfa t, me sacó 2 veces la alfa. A ver, ¿están viendo ustedes? Sí. ¿Cuál era la pregunta? No, si podía bajar un poquito porque la barra de abajo no me deja ver. Pero, O sea, la barra de sin mi ver? chat y eso. Sí, la parte de abajo nomás. O sea, si podía bajar un poquito, digo.
Sí, o sea, lo que no ves es la cuadrática. No Claro. Sí, puedo sí, subirla lo de más. abajo. No puedo subirla más. Porque Ah. ¿No lo puedes bajar un poco? Que no se ve lo que dice abajo de xt es igual e alfa t. Claro, porque está toda la barra donde dice participantes, chatear, todas esas cosas. entonces Perdón, no sé. me meto un segundo. Ya sé lo que voy a decir. Esperen, ya sé. Ahí está. Bueno. Ya está. Esperen que se acomode. Tarda. Ah, no se puede. No puedo, claro, no tengo manera. No tengo manera. Perdón, Ricardo, me meto un cachito. Ah, esperen. ¿Cómo? Que lo que tienen que hacer es ponerlo en pantalla completa y correr el mouse y la barra esa desaparece. Y ahí van a ver todo. No, pero con todos los mensajes que se mandan, siempre salta el cartelito y sube la barra. Pero ¿cómo es lo de la... No entendí lo que dijiste. Sí, yo tengo pantalla completa, pero igual es porque aparecen los mensajes. Pero si Pero abrís cierran el el chat chat. y lo pones Hola, con sí. todo costado, no aparece más. Claro, dejan el chat abierto en un genial. costado y no rompen. O si no, Buenísimo. la pantalla completa y se va. Bueno, sí, porque realmente no tengo manera yo de reducir la hoja esa. Bueno, de todas maneras, ya son las 11 menos 5, así que voy a seguir con esto en la clase que viene. Vamos a interrumpir acá y simplemente termino diciendo que en este caso tenemos una ecuación cuadrática y lo que tenemos que alfa entonces tiene dos soluciones y por lo tanto al alfa t hay dos soluciones posibles, una con este alfa que corresponde al más y uno que corresponde al menos, y otra vez tenemos una base del espacio vectorial de soluciones de la ecuación diferencial en rojo. Pero vamos a analizar esas soluciones la clase que viene. ¿No faltó 2 gamma en vez de gamma nada más en la resolvente? No, porque abajo va dividido 2a y, claro. Y ese 2 me saca el gamma. Me saca el 2 del gamma. De hecho, esa es la razón por la cual definí a lambda sobre m como 2 gamma. Porque de esa manera en esta ecuación me queda gamma. Si no hubiera puesto el 2, si yo hubiera puesto que lambda dividido m era igual a gamma, acá me hubiera quedado me hubiera quedado un gamma sobre 2 y sería más incómodo. O sea, para evitar los denominadores es que uno pone normalmente 2 gamma en vez de gamma, a lambda sobre m. Acá lo interesante es lo siguiente, ya que esto lo menciono. Recuerden que gamma y omega 0 cuadrado describen mi particular problema. Gamma describe cuán importante es la viscosidad y omega 0 describe cuán es importante la fuerza del resorte. Entonces acá lo que tenemos es una posibilidad y es que gane la viscosidad, con lo cual lo que hay adentro de la raíz es positiva. Si gamma le gana a omega 0, lo que hay adentro de la raíz cuadrado es positivo y entonces me quedan dos soluciones reales. Si por otro lado lo que gana es el resorte, si omega le gana a gamma cuadrado, lo que hay adentro de la raíz es negativo y tengo dos soluciones complejas. Y si finalmente la viscosidad y el resorte justo empatan y gamma es igual a omega 0, me queda más menos 0 y me queda una única raíz que es menos gamma, que es una raíz doble. Entonces acá tenemos en el mismo problema físico los tres casos que discutimos antes en ecuaciones diferenciales. Dependiendo del valor relativo de dos parámetros de la ecuación diferencial, que son el gamma y el omega 0, que tienen una interpretación física interesante, cuán importante es la viscosidad y cuán importante es la fuerza del resorte, tenemos que las soluciones que son de la forma ideal a alfa t van a tener o dos soluciones alfa reales cuando la viscosidad le gana al resorte, o dos e a la alfa t con alfa complejo cuando el resorte le gana a la viscosidad, o una única raíz doble cuando justo empatan gamma y omega 0 y la única solución es alfa igual a menos gamma. Y en ese caso tengo una raíz doble. ¿Se acuerdan que cuando vimos el ejemplo anterior teníamos justamente el caso de raíces complejas, raíces reales o raíces dobles? O triples. Bien. Profe, una pregunta. Si tenemos un sistema masa resorte y no despreciamos el rozamiento, ¿también sirve esta ecuación diferencial para resolverlo? ¿Qué resorte? ¿Qué rozamiento? ¿El rozamiento viscoso?
No, rozamiento normal. El rozamiento de superficie. Bueno, ese tiene un problema, y es que no hay una solución analítica, hay que resolverlo en forma numérica, pero por supuesto que se puede, sí. Está discutido en el Roederer, pero no hay una solución analítica elegante. Acá estamos viendo soluciones analíticas, quiere decir que la solución que te estoy dando es una función. Pero siempre se puede resolver en forma numérica, que es una solución igualmente válida. Listo. Gracias.